¿Cómo está la generación que me ha causado tanta envidia? Pues antes eran los millennials, que son muchos de ustedes, y ahora ya son generación Z, porque son la generación más informada. Pero bueno, ¿cómo están? Amigos de diferentes partes del país, qué gusto verlos. Pues miren, yo siempre le he dicho a los pastores donde voy, a mis hijos y al equipo pastoral aquí, que nosotros los necesitamos mucho. Las generaciones menores necesitan mucho a las generaciones mayores, y las mayores necesitan mucho a las generaciones menores, me refiero a edad, por supuesto, no a importancia, no a otra cosa. Pero también, donde quiera que voy, veo la importancia, la necesidad de enseñar más que estrategias. Entonces, ustedes son los expertos en las estrategias y tienen todo mi respeto. Ahí no me meto, ahí nos super ganan a nuestra generación. Pero nosotros ponemos nuestra parte de experiencia y otras cosas. Y comienzo comentándoles la diferencia entre los que conocen la persona de Dios y los que conocen la palabra de Dios. Nada más. Hay quienes enfatizan la palabra como si fuera más importante que la persona. Pero ustedes recuerden siempre que la palabra brota de la persona. Y recuerden que Moisés conocía los caminos de Dios, conocía la persona de Dios. Israel conocía las obras de Dios. Otra forma de decirlo sería estrategias. Pero, por ejemplo, si tú conoces las estrategias y conoces la palabra más que la persona, ¿qué puede suceder? Pues te vas a hacer bolas cuando en un momento te dice sacrifica a tu hijo y al otro te dice detén tu mano. Te vas a hacer bolas cuando dice voy a destruir a mi pueblo por su rebeldía en un momento y después de la intercesión siempre no. Entonces hay que conocer mejor la persona, porque si tú conoces la persona, tú te puedes meter persona a persona con la máxima persona, y Él tiene grande misericordia y amor, y no solamente juicio y justicia. Entonces recuerden que cuando conoces a la persona, la justicia y la misericordia se besan ahí. Y tantas cosas muy interesantes. Pero he estado enseñando sobre la generación Z. Algunos dicen que son los nacidos después de 1996, algunos alrededor del año 2000. No es algo con precisión, sino más bien el mundo en que han vivido y en que han nacido y que están creciendo. Esta primera parte es tomado de diversos artículos y del libro Meet Generation Z por James Emery White. Es un estudio que yo preparé y comienzo leyéndoles unos versículos. Salmo 78, del 2 al 7, del NTV. Creo que la mayoría están o tomando apuntes en su smartphone o organizando la fiesta de Abraco. Está bien. Es broma. Salmo 78, del 2 al 7. Porque te hablaré por medio de una parábola. Te enseñaré lecciones escondidas de nuestro pasado, historias que hemos oído y conocido y nos transmitieron nuestros antepasados. Nuestro padre espiritual Pablo Johansen dice, he viajado con él y hace poco estuve con él en Inglaterra, en algunos lugares ahí, y él platica más historias que nunca. Dice, cuando eres más joven, tú usas más puntos y más versículos y más contenido bíblico. Dice, cuando eres más viejo, cuentas más historias. Pues, pero fíjense lo que dice aquí.
historias que hemos oído y conocido, que nos transmitieron nuestros antepasados. Dice, no les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos. Aquí es donde quiero que presten atención. No les ocultaremos estas verdades, las verdades en las historias, a nuestros hijos, a la próxima generación. Porque muchos dicen, pues yo no creo en eso de hacer iglesia para gente que no es de iglesia, y nada más para las generaciones jóvenes, y qué tal todos los viejitos, no va a haber iglesia para ellos. Claro que sí. Nosotros vamos a capacitar a los de las edades mayores para que se enamoren de estos principios bíblicos, que tenemos que enfocarnos en alcanzar a las generaciones jóvenes. Dice, la próxima generación le contaremos de las gloriosas obras del Señor, de su poder y de sus imponentes maravillas, pues emitió sus leyes a Jacob, entregó sus enseñanzas a Israel, les ordenó a nuestros antepasados que se las enseñaran a sus hijos. Ustedes saben que los judíos destacan más en esto, ellos cumplen estos principios mejor que cualquier otro pueblo de la tierra. Y yo creo que aquí tenemos mucho que aprender. Dice, para que la siguiente generación las conociera, incluso los niños que aún no habían nacido. Fíjense en la visión aquí de Dios a través del salmista. No está pensando nada más en la generación actual. Está pensando en los niños y en los que no han nacido aún. Entonces, yo les ruego y les exhorto y les suplico y les animo a todos los presentes a que se enfoquen en generaciones de aquí a 50 años. Que traten con los niños, los adolescentes y los que aún no han nacido. Esa es prioridad. Entonces, dice, de modo que cada generación volviera a poner su esperanza en Dios y no olvidara sus gloriosos milagros, sino que obedeciera sus mandamientos. Algunos dicen, platícame un testimonio fresco, ¿verdad? ¿Qué es eso de hace 20 años, 50 años, hace 100 años, hace... No, pero fíjense los testimonios. La Biblia nos habla de testimonios de hace cuántos miles de años. ¿Nos sirven? Y no nos sirve la historia de que cuando cruzaron el Mar Rojo y todo eso. ¿Cuántos miles de años tiene ese testimonio? Entonces necesitamos los testimonios viejos, claro, así como los nuevos también. Muy bien. Cada generación le importa a Cristo y al cuerpo de Cristo. Le importa a Dios y al pueblo de Dios. Cada generación. La iglesia está para servir a esta generación así como a todas. He dicho muchas veces que el Espíritu Santo es relevante a toda generación. Entonces, ¿por qué la iglesia no? La palabra de Dios, la Biblia, es relevante a cada generación. ¿Por qué nuestras iglesias no? Simple y sencillamente nos ha de faltar algo más del Espíritu Santo y algo más de la palabra, o de la persona tras la palabra. Entonces, miren, la generación Z también son conocidos como los nativos digitales. También, y vemos nosotros algo muy interesante, que ellos fueron criados más que por sus papás en muchísimos casos, por las pantallas. Ellos fueron criados por los teléfonos smart, por el internet, y Google es el educador sexual principal de la generación Z. Y no solamente Google, sino sus amigos en Snapchat, ya ni siquiera Facebook, en otras nuevas aplicaciones. Y es la generación más informada, tiene más información. Algunos piensan que, hace todavía muy poco la generación más numerosa era la de los baby boomers, pero ya no. Ahora la generación Z ha rebasado a los baby boomers y es la que más rápido está creciendo y es la que más información tiene, la que más conocimiento tiene. Información sí, pero sabiduría no. Entonces tienen
conocimientos, tienen información, pero no tienen formación. ¿Por qué? Por simple y sencillamente, ahora más que nada, los efectos negativos que está produciendo el resultado de cómo fueron criados, hay más altos índices de ansiedad, de depresión, de soledad, hay más bullies, hay más suicidios, tienen más información, pero no tienen más valores. Entonces, algunos efectos negativos son muchos más. Entonces, algunas características. Son conocidos como narcisistas. Otra, están abandonando la iglesia. Ya no es cuestión de, oye, vas a ser católico, vas a ser cristiano evangélico, vas a ser budista. No, ahora no quieren nada que ver con ninguna religión. Algunos más o menos se están volviendo más de ellos en agnósticos y en ateos. Hay una alta conversión al ateísmo en esta generación. Y ellos no les llama la atención una iglesia, ni siquiera entra en su consideración una iglesia. Tenemos que conocer a esta generación. La primera generación de generación Z, los mayores están ya entre 18 y 22, 23 años de edad, o entrando a la universidad o saliendo de la universidad. Fíjense, ellos son los que ahora están preparándose para carreras nuevas, ellos son los que están entrando en el campo laboral, ellos son los que están entrando en el liderazgo empresarial y gubernamental y todo. Y es la generación, repito, en Estados Unidos la generación más grande. Y ya están rechazando toda religión. Están sin afiliación. En inglés se les dice nuns, los nones, pero se refiere a ninguna. Porque te preguntan, ¿afiliación? ¿Tu religión? Y contestan, none, ninguna. Entonces, este grupo de nuns, de nones, es la población no solo más grande, sino la que más rápido está creciendo. ¿Qué va a hacer la iglesia? Tenemos los nacidos antes del así repaso en un minuto nada más, los nacidos antes del 1945, los tradicionalistas, algunos les dicen, ¿no? La generación silenciosa. Y los baby boomers nacidos entre 45 al final de la Segunda Guerra hasta el 64 aproximadamente. Y ellos son como el 23% de la población de Estados Unidos. Hay más información en el país de Estados Unidos sobre estas generaciones. La generación X, nacidos entre 1965 y 76. ¿Cuántos de ustedes nacieron en el 76 o antes? Miren, se ven más jóvenes. Ahora, ¿cuántos de ustedes nacieron entre el 76 y el 95? La gran mayoría. Entonces ustedes ya saben qué son, ¿no? Son mileniales. También generación Y, pero son conocidos más popularmente como mileniales. Ahora, la generación Z son los nacidos del 1996 para acá y son, en Estados Unidos, el 24.7% de la población. Es impresionante. Los nuns, o sea, ninguna afiliación a ninguna religión, constituyen el 23% de los ciudadanos, de los adultos americanos. 23%. Y los ex cristianos ahora son el 19%. 19, casi 20% son ex cristianos. El país se está convirtiendo en post-cristiano. Ahora, Dios ama a esta generación. ¿Cuánto ama Dios a esta generación? ¿Cuánto amamos nosotros a esta generación? No queremos pintar la iglesia de otra manera porque se parece al diablo, ¿verdad? Dicen,
o no queremos hacer pequeños cambios. Pablo estaba dispuesto a perder su salvación, a ser ya anatema si fuera necesario, con tal de que su pueblo Israel fuera salvo. Y nosotros no queremos ponerle pintura a la pared. Y él estaba dispuesto a perder su salvación. Cada iglesia tiene que repensar sus estrategias. Cada iglesia. El corazón de la misión cristiana es alcanzar a las personas de esta generación a través del trabajo en la iglesia. Necesitamos iglesias preparadas para alcanzar a los niños y a los jóvenes. Si a ustedes les interesan unos estudios, cada segundo martes de cada mes damos capacitación a muchos pastores aquí presentes, y muchos se conectan en línea, y a veces les damos enseñanza y a veces nada más les compartimos material digital, se envía en su correo. Y este mes pasado mandamos a todos los que están inscritos 3 estudios, como de 3, 4 páginas cada estudio, sobre cómo alcanzar, fíjense, cómo alcanzar a preadolescentes. Y son personas que es su especialidad, que se han dedicado muchos años a esto y están en iglesias que están súper impactando. Entonces, si a algunos de ustedes les interesan esos estudios, muchos de estos libros no están en español, están en inglés, muchos de ustedes ya manejan el inglés. Consigan, por favor, Marisol, el nombre viendo los autores y el título de ese libro, ¿no? Que tradujo en mí, por favor. Estamos prepararnos, iglesias preparándose, y prepararnos en muchas áreas, pero hay 3 predominantes en las que tenemos que prepararnos: matrimonios gay, ocultismo y apologética usando la ciencia. Esto es lo que han descubierto estos hombres que se dedican a estudiar tanto, a encuestar, a investigar tanto. Ellos dicen, hay muchas áreas, pero hay 3 predominantes. Iglesias, líderes, preparémonos en estas 3 áreas, porque la gran mayoría de la generación Z, ellos no tienen una preferencia sexual. Muchos de ellos, pues, sus héroes son como Miley Cyrus y gente así, que dicen cosas como, bueno, yo ya no pienso si estoy con un hombre o con una mujer, o si estoy con 1 o 2 o 3. Eso es totalmente secundario. El sexo es el sexo y todo se vale. Y ellos están aprendiendo a través de Google y a través de gente como Miley Cyrus. Así están formando sus valores. Y luego se echan, oigan bien, en promedio 9 horas al día en línea. 9 horas al día en promedio. Algunos se echan mucho más. Y pensamos que con 1 o 2 horas a la semana en la iglesia ya van a estar bien firmes en los valores espirituales y bíblicos. Muchos tienen 100 horas fácil a la semana, no contando solo las horas en línea, sino contando las horas con los amiguitos, con la televisión, con Hollywood, con todo el bombardeo de la corriente de la filosofía de este mundo. Entonces pensamos nosotros que con 100 horas contra 1 hora van a estar bien. No van a estar bien. Y los papás dicen, no, pues yo tengo hijos muy, muy obedientes, quietos, ordenados. No, pues yo llego a casa, tengo 3 hijos, cada quien está en su recámara, tranquilos, todos están conectados en línea. Entonces los papás no saben lo que están haciendo, pero como no están armando un relajo, piensan que tienen una familia muy bonita. Y ellos están llenándose de que ellos piensan que un matrimonio gay es 100% válido. ¿Qué tiene de malo? Y sexo antes, después, durante, fuera del matrimonio. Entonces, ¿por qué no es sexo nada más? Así piensa esta generación. Y la iglesia no está preparada en el área de matrimonios gay. No está preparada en el área de ocultismo.
hay una fascinación especial aumentada hacia lo oculto. Y también la apologética, cuando tú a través de la ciencia, el pastor Emery da un ejemplo de un joven de la generación Z que estaba en su iglesia, y él estaba predicando un día sobre la ciencia y la apologética cristiana. Y el joven peló los oídos porque le encanta la ciencia. A esta generación les fascina la tecnología, la ciencia, las charlas TED, todo eso, ¿no? A propósito, algunos de ustedes siguieron a mi hijo Andrés, que ya dio una charla TED, y algo muy interesante, pero ellos están aprendiendo lo que nosotros no nos imaginamos. Están mucho más avanzados en los conocimientos de lo que nosotros nos imaginamos. Algunos que tenemos nietos nos damos cuenta. Lucas, desde hace un par de años, fue a nuestra casa y vio un libro de Steve Jobs así de grueso. ¡Ay! Se le abrieron los ojos. Y ahorita tiene 12 años, tenía como 10 años. Abuelito, ¿me prestas este libro? Se lo echó en un 2x3, la biografía de Steve Jobs. Mi nieto de 10 años. A ellos les encanta la ciencia, la tecnología, los avances. Entonces la iglesia tiene que prepararse. ¿Cuáles son las 3 áreas predominantes en las que tenemos que trabajar la iglesia? Matrimonios gay, ocultismo y apologética usando la ciencia. Entonces este joven que escuchó al pastor hablando de eso, lo esperó hasta después de la reunión y lo saludó personalmente y le dijo: pastor, usted con ese comentario que hizo usted de la ciencia y la apologética cristiana, que a través de la ciencia usted me está demostrando la realidad de Dios, con ese comentario que usted hizo, quiero decirle que yo creo en usted y en su iglesia, y yo me hago un miembro de su iglesia. Estamos viviendo al final de toda una era en la historia humana y el principio de una nueva. ¿Con relación a qué asuntos? Clonación humana, investigación de células madre, transexualismo, La nueva cultura de esta generación desafía la iglesia cristiana. Primera de Crónicas 12:32, no se les olvida, ¿verdad? Los hijos de Isaacar, entendidos en los tiempos, y sabían qué hacer al respecto. Y un montón de gente seguía su liderazgo de ellos. 3 cosas: entendían los tiempos, sabían qué hacer ante los tiempos, y eran líderes, la gente los seguía. Yo le pido a Dios que nos dé iglesias así, que entiendan los tiempos, que sepan qué hacer y que lideren en estos tiempos tan tremendos. Okay. Ahora vamos con la siguiente parte. Eclesiastés 1:4. Eclesiastés 1:4. La mayoría de los versículos que cito son de la NTV. Generación va, generación viene, mas la tierra siempre permanece. Generación va, otra generación viene, la tierra permanece, y yo le sumo otra frase: y el reino de Dios permanece. Todo cambia, pero el reino de Dios no cambia. Él es la roca de la eternidad. Entonces, para la generación Z, autos híbridos siempre han sido fabricados. Para ellos, desde que nacieron ya había, ¿no? Google siempre ha existido para ellos. Algo interesante de su fundador: él declaró el propósito de Google. Fíjense, por si no lo sabían algunos, para organizar toda la información del mundo para que sea universalmente accesible. ¡Wow! Para organizar toda la información del mundo. ¿Para qué? Para que sea universalmente accesible. Y luego dice que para la generación Z nunca han mojado y pegado un timbre en un sobre. ¿Eso qué es? La saliva y un papel en un sobre. No, para ellos siempre existe. No, para ellos ya es antiguo lo de emails. Eso ya
Ya los bisabuelos ya saben hacer los emails. Y ellos han crecido con Wi-Fi, fíjense, como si fuera un derecho humano. Llegan a una casa, ¿no tienes Wi-Fi? Llegan a un restaurante, no hay Wi-Fi, estos están pero atrasadísimos. Los anuncios de esta es la primer mujer que ocupa este cargo o alcanza este logro solo son apreciados por sus padres y sus abuelos. El uso legal de la marihuana siempre ha existido en muchos estados, en Estados Unidos y otros países. Para el año 2020, esta generación constituirá el 40% de la población consumidora. Son los que más gastan y van a gastar. No solo van a influenciar la cultura, van a determinar la cultura. MTV hizo una encuesta con 1000 generación Zetas. MTV, fíjense, MTV. No una iglesia, MTV. Hizo una encuesta y entre los resultados vieron que creo el 70 y tantos, la gran mayoría, el 70 y tantos %, expresaron el deseo de ser conocidos como los fundadores de un nuevo mundo que corrige los errores de las generaciones anteriores. Quieren ser los fundadores de un nuevo mundo que va a arreglar todos los errores de todas las generaciones pasadas. ¿Sí? Entonces ellos quieren determinar la cultura. Esto está bien, Señor, no importa que la iglesia te diga o que algún religioso te diga, no, esto es lo correcto. Quieren determinar la cultura. Se cree que esta será la generación más influyente de toda la historia del occidente. Tienen un alto sentido humanitario, como ya les dije. Un ejemplo es Sejal Maheja, de 14 años de edad. Fundó una institución llamada Elevador, que se dedica a levantar a los jóvenes de la pobreza y colocarlos como aprendices. Se les enseña un oficio, se les coloca en un trabajo. Una chamaquita de 14 años fundó esa organización. Está sacando a los jóvenes de la pobreza, enseñándoles a trabajar y dándoles trabajo, siguiéndoles. La carrera de emprendurismo social es de las más populares de esta generación. Como todos siempre han vivido con el internet toda su vida y pues son considerados como la primera generación perteneciente a la cuarta revolución de la comunicación. La primera, el habla. La segunda, la escritura manuscrita. Tercera, escritura con mecanismos. Y cuarta, escritura con códigos electrónicos. La cuarta revolución de la comunicación. Ya les dije que pasan en promedio 9 horas en línea absorbiendo los medios de comunicación. Y a los papás sí, a la mayoría sí les preocupa el contenido que están viendo sus hijos, pero no les preocupan las horas que están viendo eso. Y tiene que preocuparles eso también. Dice, creo que ayer leí una noticia que en Francia pasaron o ya van a pasar una ley en su Secretaría de Educación, que teléfonos celulares prohibidos en las escuelas. ¿Por qué? Porque es una distracción tremenda. Y cada ratito, ting, ting, o simplemente le quitan el sonido, pero vibra tantito y todo el tiempo. No pueden vivir sin eso. Entonces ellos, y ustedes saben que son pues, bien estudiosos, bien inteligentes en Francia. Entonces dijeron, no, esto nos está bajando el nivel de conocimientos en las nuevas generaciones. Y queremos que aprendan bien. Prohibidos celulares en las escuelas. ¿Cómo ven? Los padres les facilitan a los niños pasar mucho tiempo en el uso de la tecnología.
los padres reconocen que entre los 4 y 7 años de edad se llega a notar quiénes entre ellos tienen habilidades sobresalientes con los juegos electrónicos. Entre los 8 y 11 años de edad, los padres les compran dispositivos electrónicos de algún tipo. En Estados Unidos hay 22 millones de jóvenes entre 12 y 17 años quienes son dueños de un dispositivo móvil, ya sea teléfono inteligente, iPad, tablet, laptop. Y los baby boomers no recuerdan un mundo sin televisión. Nosotros. Los millennials no conocieron un mundo sin las computadoras. Los de la generación Z nunca conocieron un mundo sin tener, fíjense, acceso constante, inmediato y conveniente al web mundial, al internet. Steve Jobs introdujo al mundo la combinación de 3 aparatos revolucionarios, pero eran 3 en uno: celular, iPad y computadora de mano. Computadora sin teclado y todo con una conectividad a la internet. Ni él sabía lo que estaba introduciendo al mundo en ese entonces. Es un mundo, wow, en que vivimos. Y a nosotros nos tocó vivir en este tiempo. A ti y a mí. Yo pienso en cómo estamos formando nuestros hijos, nuestros nietos. Donde quiera que voy, yo les ruego a los pastores que unan a las generaciones, que unan los bisabuelos con los abuelos, con los papás, con los hijos, con los nietos, con los bisnietos, muevan cielo y tierra y unan. Para mí es triste, yo les he dicho a mis hijos y a otros, pues bueno, ni modo, hay algunas cosas que no aprendes en menos de 60 años. Pero ojalá pudiéramos aprender más cosas antes de llegar a viejos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, Andrés me preguntó una vez, a ver, ¿cómo qué, papá? ¿Cómo qué? Le dije, lo que se siente tener 60 años. Para comenzar. Lo primerito. Pero me acuerdo cuando mi papá hace ¿cuántos años? 3 años, se nos adelantó, ya se nos fue a los 92 años de edad a la presencia de Dios. Y los últimos años de su vida, lo que él sufrió más fue la soledad. Para él era lo máximo cuando alguien iba a platicar con él, y más todavía que alguien fuera de las generaciones jóvenes a pedirle un consejo. Yo iba con él y le decía, papá, dame un consejo, ora por mí. Se reía, decía, no, Juan, tú dame un consejo a mí, tú ora por mí. Le dije, no, papá, tú has vivido mucho más que yo, tú has experimentado muchas más cosas que yo estoy limitado con lo que yo he conocido en comparación a ti. Por favor, dame un consejo, por favor, ora por mí, bendíceme. Y antes de morir le llevé a todos sus hijos, nietos y bisnietos a que impusieran manos sobre cada uno de ellos y orara por ellos. Y ahí tengo unos videoclips donde mi papá está llorando, donde Jared está orando por él y Jared está llorando también, y algo muy bonito donde podemos unir las generaciones. Y algunos dicen, oye, ¿usted amó a su papá después de todo el daño que les hizo? Claro, porque el amor de Dios es incondicional y Él nos perdona y nosotros perdonamos. Entonces, algunos tienen razones, piensan ellos, justificadas, ¿no? Pretextos para, no, yo no puedo hablar con mi papá. ¿Cómo? Imposible. O con mi abuelo. Tenemos que unir las generaciones. Yo también les animo en este estudio, que también se les puede hacer llegar por correos, y me dan su correo aquí a ti, ¿verdad? Se sugieren estas medidas y reglas para los hijos. Pongan un límite a sus minutos en el celular, textos y horas en línea. No permitir que sus dispositivos gobiernen sus vidas. Nunca permitir que vean una película sin verla primero los papás, a pesar de la clasificación que tenga.
¿Por qué? Porque un chamaquito de 5, de 7, de 8 años de edad no está ni emocionalmente preparado, ni socialmente, ni espiritualmente preparado para ser expuesto a cosas que nada más son para adultos. Y los estamos arruinando al exponerlos a todo eso. Niños de 6 años están yendo con psicoterapeutas porque están todos traumados, pues no saben quiénes son, tienen crisis de identidad. Algunos dicen que ya está desapareciendo la infancia. Ya no hay infancia, son bebés y de bebés prácticamente pasan adultos así. No es justo que los bebés sean bebés y disfruten su infancia. Protéjanlos, no dejen que vean y conozcan y experimenten tantas cosas. No dejarlos dormir con su celular debajo de sus almohadas, apagar el celular, escoger ciertos tiempos importantes donde no se permite textear y donde se apaga el celular. Por ejemplo, unas vacaciones familiares, un tiempo muy especial de calidad en familia, a un lado los celulares, porque luego estamos, aquí estamos en el celular y nos están platicando, oye, déjame, no, yo te escucho, tú sigue hablando y aquí seguimos viendo el celular, ¿no? Y tú tienes ganas mejor de levantarte, darte media vuelta y salirte. Pues vamos a platicar. Perdón, me aceleré. No permitir a los hijos compartir sus contraseñas con otras personas ni con sus mejores amigos. Limitar el uso de laptops y computadoras a espacios y cuartos abiertos a la vista de todos. No poner televisiones en los cuartos de los niños. No les permitas usar Facebook y otras aplicaciones similares a menos de que tú seas amigo de Facebook de ellos, junto con todos los demás de sus amigos. Los padres deben tener acceso en cualquier momento a cualquier actividad de internet o redes sociales de sus hijos para protección de ellos. Y no permitir que comiencen a usar ninguna red social hasta que tengan la edad requerida para su vida. ¿Bien?